Aquí hay algo que no cuadra. Las reglas son instrumentos de precisión. Están diseñadas para eliminar el error, pero tienen un espacio en blanco justo al inicio, antes de que empiece la escala. Un hueco, sin medidas, sin marcas, sin función aparente. En un instrumento diseñado para que todo tenga sentido exacto, hay algo que parece no tener ninguno. Esa contradicción tiene solución, y la solución es más inteligente de lo que parece. Ese espacio vacío no es una falla del diseño, es parte central de él. Existe porque los bordes se desgastan, porque las máquinas tienen tolerancias y porque los seres humanos cometemos un error específico cuando medimos por primera vez. 3 problemas, un espacio. Hoy vamos a desarmarlo por completo. Quédate hasta el final, porque el dato que viene en el tercer bloque es el que nadie menciona cuando explica esto. Piensa en lo que le pasa a una regla durante su vida real, no la regla nueva recién sacada del estuche, la regla de verdad. La que sobrevivió años en el fondo de una mochila, golpeándose contra tijeras, compases y lapiceros. La que cayó al piso de baldosa más de una vez. La que rozó contra el borde metálico de un escritorio cientos de veces sin que nadie lo notara. Esa es exactamente la regla que la mayoría de nosotros tiene en casa. Usada, golpeada, confiable. Esos golpes se acumulan siempre en el mismo lugar, las esquinas. Los bordes físicos son la zona más vulnerable del instrumento. La madera se astilla, el plástico se raya, el metal se dobla en las puntas. El daño no ocurre de golpe, ocurre milímetro a milímetro, durante años, en silencio. Imagina que el 0 estuviera grabado justo en ese borde. Cada astilla, cada rayón, cada fracción de milímetro perdida en esa esquina desgastada sería un error permanente en cada medición que hicieras. No un error de hoy, un error incorporado para siempre en la herramienta. El espacio antes del 0 existe para evitar exactamente eso. Es una zona de sacrificio. El borde puede desgastarse, puede perder material con el uso y el 0 no se mueve. La escala permanece intacta porque el diseño anticipó el daño antes de que ocurriera. Pero el desgaste físico es solo la primera capa. La segunda razón viene de dentro de las fábricas y ocurre a una velocidad que no puedes ver a simple vista. Una fábrica de reglas no produce 100 unidades al día, produce miles. Se imprimen en grandes láminas de madera, plástico o aluminio y luego una cuchilla las corta a medida en fracciones de segundo. Una tras otra, sin parar. El problema que nadie ve desde fuera. Ninguna cuchilla industrial corta en exactamente el mismo punto 2 veces seguidas. Los ingenieros llaman a esto tolerancia de corte, la variación mínima, pero inevitable, entre un corte y el siguiente. En una máquina bien calibrada, esa variación es de 0.3 milímetros. Menos que el grosor de 3 hojas de papel apiladas. Pero si el 0 estuviera grabado en el borde, esos 0.3 milímetros podrían cortar la primera marca de la escala, o dejarla incompleta, o desplazarla. El resultado sería una regla que empieza en 0, pero mide mal desde el primer milímetro. El espacio vacío antes del 0 le da a la cuchilla margen de maniobra. Si el corte cae un poco antes o después de lo previsto, solo afecta al espacio en blanco. La escala queda intacta. La regla sale perfecta aunque el corte no lo haya sido. La máquina falla dentro de su tolerancia. La regla sale perfecta de todas formas. Pero hay una tercera función que nadie menciona cuando explica esto, y es la que lleva más tiempo operando en silencio, dentro de las aulas, sin que nadie lo haya decidido conscientemente. Imagina a un niño de 7 años con una regla en la mano por primera vez. Le piden que mida un lápiz. Sin dudarlo, apoya el extremo del lápiz contra el borde físico de la regla, el filo del plástico, y lee el número donde termina. El resultado está mal, y el niño no tiene ninguna razón para saberlo. Para un adulto con años midiendo, alinear con el 0 es un reflejo automático. Para quien lo hace por primera vez, no hay ninguna señal obvia de que el borde y el 0 no son lo mismo. El espacio antes del 0 interrumpe ese instinto. Hace que alinear el objeto con el borde no produzca ninguna lectura coherente. Obliga al usuario a buscar el 0, a encontrarlo, a entender que medir empieza ahí y no en el plástico. Y aquí está el dato que casi ningún video menciona. Cuando Francia estableció el sistema métrico en 1795, se desató un debate entre fabricantes de instrumentos en toda Europa. En Inglaterra,
donde el sistema imperial resistía, algunos fabricantes experimentaron con reglas sin margen inicial, con el cero exactamente en el borde. Los registros de talleres de la época documentan un patrón claro. Los aprendices cometían errores sistemáticos que los maestros artesanos no cometían. La diferencia no era habilidad. Era que el margen visual forzaba una pausa, una alineación consciente, un momento de atención que el borde sin margen simplemente no generaba. El espacio no solo protege la herramienta, enseña a usarla, y lleva más de 2 siglos haciéndolo en silencio. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Hoy, una máquina CNC corta, con una tolerancia de menos de 0.01 milímetros 10 veces más precisa que el grosor de un cabello humano. La razón industrial que justificó el espacio antes del cero técnicamente ya no existe en una fábrica moderna bien equipada. Y sin embargo, el espacio sigue ahí, en todas las reglas, en todos los países, en todos los materiales. ¿Por qué? Porque el problema que persiste no es de máquina, es de persona. Cuando el cero está en el borde físico, los usuarios adultos incluidos tienden a medir desde el borde bajo presión o distracción. No siempre, pero con suficiente frecuencia como para que importe. En carpintería, sastrería o arquitectura, ese error acumulado puede arruinar una pieza entera. Es el mismo mecanismo que hace que alguien llene un vaso hasta el borde cuando la receta dice hasta la marca. El ojo busca el límite físico, no el símbolo abstracto. El espacio antes del cero sobrevivió a la revolución industrial, a la automatización y a la precisión CNC, porque el obstáculo que resuelve nunca fue tecnológico, siempre fue humano. Y los problemas humanos no se resuelven mejorando las máquinas, se resuelven diseñando para la forma en que los humanos realmente se comportan. Y eso nos lleva a la conclusión que nadie espera cuando empieza a ver este video. La próxima vez que tengas una regla en la mano, mira ese espacio antes del cero. 1 centímetro de aparente nada absoluta, sin marcas, sin números, sin función visible. Ahora sabes que ahí dentro hay 3 siglos de ingeniería práctica. Un amortiguador contra el desgaste, un margen de seguridad para las máquinas y un maestro silencioso que lleva generaciones enseñando a medir sin decir una sola palabra. Lo más inteligente del diseño de una regla no es la escala, es el vacío que la protege. Los mejores diseños no se notan. Están ahí, resolviendo problemas que ni siquiera sabías que tenías, desde antes de que los conocieras. Si este video te hizo ver diferente algo que tenías en la mano desde siempre, hay más cosas así esperando ser respondidas. Así que si quieres resolver esas dudas, no dudes y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.